Bien, pues acá con en este video se dará la conclusión de lo que viene siendo la unidad uno en los dos temas que se vio en esta, que son movimientos bélicos y transiciones políticas e ideológicas. Como conclusión de los movimientos bélicos, podemos decir que la Guerra Fría fue un periodo que determinó el curso de las relaciones internacionales de 1945 a 1990. Y si bien a través de la historia hemos presenciado movimientos bélicos de diversa índole, lo que caracterizó este periodo es la carga ideológica y la escala militar entre las dos superpotencias. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, el planeta mantuvo la respiración más de una vez, porque en todo momento estaba latente la posibilidad de una conflagración nuclear. En su mayoría, los casos que hemos estudiado son de países que tienen una importancia regional. Sin embargo, esta fue incrementada por la era de la bipolaridad. Recordemos que así se le conoció a este tiempo de la Guerra Fría por las dos ideologías tan diferentes que existía o que se estaban enfrentando en ese momento, por lo que esta era fue conocida como la era de la bipolaridad. El caso de China es excepcional en el sentido de que, por las dimensiones del país, el impacto de su revolución fue mundial. El balance de poder en el mundo cambió una vez que los comunistas tomaron el poder en China en 1950. China es un ejemplo de cómo un acontecimiento que sucede en otro país, así sea ajeno o muy lejano a nuestro, puede incluso perjudicarnos, ya sea de manera directa o indirectamente. En el segundo capítulo o el siguiente tema visto en esta unidad fueron las transiciones políticas e ideológicas. Un periodo de transición política se define como el espacio de tiempo que ocurre entre la crisis de un régimen autoritario y la instalación de un sistema político democrático. De manera simultánea, el concepto de transición política también engloba, además de los acontecimientos de un periodo temporal, un proceso causal que permite decidir sobre cuáles son las transformaciones producidas en el régimen autoritario que autorizan a considerar la nueva situación como transición entre regímenes. En este sentido, las principales modificaciones acaecidas en el régimen autoritario se corresponden con las diversas fases consecutivas del proceso de cambio político. Sin embargo, como toda decisión de carácter normativo, una exposición secuencial de un proceso de transición política presenta dos problemas. El primero está unido a la diferente óptica de cada uno de los actores considerados con relación a la percepción sobre la fase de apertura. Así, la coalición autoritaria puede entender el proceso de transición como una fase de reequilibrio del régimen, mientras que la oposición puede percibir ciertas medidas liberalizadoras como un camino hacia la democracia. El segundo se relaciona con el problema de definir el límite superior del proceso. La transición finaliza mediante la quiebra del régimen autoritario y la instalación de un gobierno electo por procedimiento democrático, o en términos de Giuseppe Di Palma, cuando un acuerdo sobre las nuevas reglas del juego democrático ha sido alcanzado y puesto en funcionamiento. Es decir, se trata de concluir el proceso mediante una institucionalización de carácter formal legal. Sin embargo, puede mantenerse que la transición solo culmina cuando el nuevo régimen democrático procesa
los denominados legados autoritarios de índole político, o incluso cuando se produce la renovación de la élite gobernante. Complementariamente, un proceso de transición desde un régimen autoritario se caracteriza, de acuerdo con Leonardo Molino, por la modificación de las reglas de este con relación a los grados de oposición que acepta, así como con respecto a los grupos susceptibles de ser incluidos en la esfera de la toma de decisiones. Este periodo se caracteriza por su ambigüedad y una alta fluidez institucional, derivadas tanto de la persistencia de normas y actitudes del anterior ordenamiento institucional, en conveniencia con otras propias del nuevo régimen que previsiblemente se instaurará como de la presencia de diferentes soluciones políticas, apoyadas por los diversos actores inmersos en el proceso de cambio de régimen. En términos similares, Enrique Baylor entiende la transición democrática como un proceso de cambio político que se inicia con la erosión de los componentes autoritarios del régimen y que pone de manifiesto un conflicto político entre diversos actores que compiten por la puesta en práctica de políticas basadas en diferentes concepciones de gobierno, sistema político y Estado. Dicho conflicto se resuelve mediante la quiebra del régimen autoritario y la instalación de un gobierno comprometido o electo a través de los procedimientos democráticos. Si bien en algunos casos, antes de las primeras elecciones competitivas, es posible determinar que se ha producido un giro democrático.